Buenas tardes, hermanos amados. Mi nombre es Ana, soy la hermana Ana de la iglesia de Valparaíso, Columna y Baluarte de la Verdad. Les deseo las más ricas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Me alegro mucho que en esta tarde el Señor nos haya dado el privilegio de poder oír su palabra, que siempre Él está al tanto de nuestras necesidades. Y quería enviarle un saludo grande a toda la iglesia de Valparaíso y todo aquel que está oyendo el mensaje del día de hoy, que esté atento a la palabra, que el Señor hoy sea hablándole a sus vidas y que sea muy prosperado por ella, porque ella es la que prospera nuestra alma y podemos ser prosperados en todas las cosas. Bueno, los invito a orar porque en esta tarde el Señor le plació darme la oportunidad de coordinar. Así que los invito a que puedan inclinar su mirada, las mujeres que tengan su señal de autoridad, para orar al Padre y que su Espíritu Santo sea guiándonos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, le damos las gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos has regalado. Le ruego, Señor, que sea usted en esta hora tomando el control de mis pensamientos, Señor, de las palabras que salgan de mi boca. Que sea su boca en mi boca, Señor. Que sea sus pensamientos por sobre mis pensamientos. Le ruego, Espíritu Santo de Dios, que sea usted fluyendo a través de mi vida, para que muchos puedan ser edificados a través de su palabra. Le ruego que sea usted circuncidando los oídos en esta tarde, para todo aquel que va a oír tu palabra, Señor amado, pueda ser libertados, restaurados y transformados, Señor, para que podamos vivir tu perfecta voluntad, Señor, que es agradable y perfecta. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Sea usted reprendiendo todo espíritu distractor, todo espíritu de entretenimiento, Señor, para que esta palabra sea como un río de agua viva, Señor, para todo aquel, Señor, que esté atento a ella y la pueda abrazar con amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos amados, yo les invito a ir al libro de Isaías, que pueda leer del versículo 1 al 4 junto conmigo. Amén. Bueno, la palabra de Dios dice así: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Aquí podemos ver una breve historia, hermanos amados, de Israel, el siervo de Jehová. Sabemos que nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos habla esta palabra profética del Mesías, es donde Él nos dice a nosotros que desde el vientre de nuestra madre nos conoció. Y nuestro nombre ya estaba en su memoria antes de la fundación del mundo. Así como Él tuvo planes con su Hijo Jesús, hoy el Señor tiene planes para con nosotros. Y dice que en nuestra boca Él puso una espada aguda, que Él nos cubrió en la sombra de su mano. Por eso hasta el día de hoy nosotros hemos perseverado. No hemos sido consumidos, porque la sombra de su mano nos tiene guardada. Y puso por saeta bruñida, y nos guardó en su aljaba. O sea, hermano, esta aljaba no es cualquier aljaba, sino que es la aljaba de Jehová, el guerrero, el poderoso, el que va delante de nosotros, el que sacó victorioso al pueblo de Israel, aún en desobediencia, hermano. Él aún lo ingresó a la tierra prometida para que fueran fructíferos. Pero aquí me llama la atención el varón que dice: por demás he trabajado. Tú nunca trabajas de más, hermano, cuando trabajas para Cristo Jesús. Tu trabajo en Cristo Jesús es seguro. El trabajo en la obra del Señor es seguro. Cuando nosotros trabajamos en la iglesia, cuando nosotros somos colaboradores de Cristo Jesús, nuestro trabajo es recompensado, hermano, por Jesucristo. Y dice: en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas.
Nuestras fuerzas, hermanos amados, provienen de Cristo Jesús. Él es el que renueva nuestras fuerzas como las de un búfalo. Él, hermano, bendito es el Señor, porque Él es el que dice que el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas como las de un búfalo. Pero ahí está la clave, en los que esperan en Jehová, aquellos tendrán nuevas fuerzas. Y dice, pero mi causa está delante de Jehová. ¿Cuál es su causa, hermano, el día de hoy? ¿Cuál es su tribulación? ¿Cuál es su angustia? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es la causa que está ahí en su corazón? Que quizás no se la cuenta el hombre, pero Dios está presto a oír nuestra causa. Porque aquí el varón dice muy claro que a pesar de que él decía que de más había trabajado, que en vano y sin provecho, decía, ya sus fuerzas no quedaban, pero mi causa está delante de Jehová. Ahí estuvo la causa de aquel varón. Y mi recompensa con mi Dios. Cuando su causa, hermano, las pone a los pies de Cristo, cuando su causa, hermano, usted la lleva en oración a los pies del Señor Jesucristo, siempre será recompensada, hermano. Porque todo lo que nosotros hemos escuchado desde un comienzo, antes de los profetas, hombres de Dios llenos de fe, hermanos, en el Antiguo Testamento, ellos nos dicen, yo me confié en Jehová y de Él obtuvo mi recompensa. A pesar, hermano, que sus fuerzas ya no queden. A pesar, hermano, de que esté pasando alguna necesidad, usted lleve su causa a los pies de Cristo. Porque fíjese que en el versículo 7 del mismo capítulo dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma. O sea, el sufrimiento que nosotros podemos pasar aquí en la tierra, hermano, no se compara con el sufrimiento de Cristo Jesús. Dice, menospreciado. Sé que muchos de nosotros hemos sido menospreciados. ¿Y a dónde? Aquí dice que va nuestro menosprecio al alma. Porque en el alma es donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra memoria. Y nosotros flaqueamos, hermano. Pero Cristo Jesús llevó todo eso a la cruz. Por eso nosotros podemos clamar a Él y que nos fortalece. Dice, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. ¿Quién lo escogió a usted, hermano? Aquí yo hago una rebobinación al libro de Génesis, donde el Señor nos invita a nosotros a ver de dónde nosotros venimos, hermano. Nosotros nacimos en esta tierra, pero nuestra descendencia, nuestro procedente, hermano, viene del cielo, de Cristo Jesús. Porque su nombre y el mío estuvo antes de la fundación del mundo en memoria. Por eso nos escogió. Porque Él ya tenía todo prescrito, hermano. Así que los invito en esta tarde a que tomen esta palabra para ustedes, que el Señor lo escogió. Y usted es su hijo. Y por ende, cada causa, cada situación que pase, nosotros tenemos un Padre que nos defiende y nos protege. Y por causa justa, Él nos juzga a nosotros. Así que Dios los bendiga, los fortalezca y sean muy bendecidos de parte de Dios, porque su recompensa, recuerde, viene de su Dios Todopoderoso. Así que muchas gracias por estar atento a la palabra y que esta tarde sea una tarde hermosa en la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga mucho. Amén. Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Si hay alguien que no me conoce, por la misericordia y gracia del Señor, soy el pastor Francisco Escalete Vergara, pastor de la iglesia de Valparaíso, del Dios Viviente, que está ubicada en la calle San Ignacio, número 780, en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Y con mi esposa Roxana Romero Aranda estamos para servirle para lo que usted necesite. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, le doy las gracias, papá, porque usted es bueno, porque usted es fiel, verdadero, misericordioso. Gracias, papito mío, porque junto a mis hermanos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los ministros primarios,
mi Señor, que estamos para beneficio, para la edificación del cuerpo de Cristo, del mayor de los ministerios, el ministerio de los santos, papito mío. Tenemos la tremenda bendición y la tremenda responsabilidad de predicar palabras que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Padre del cielo. Gracias, mi Dios, porque no hablamos palabra de hombre, sino que palabra suya. Mi Señor, porque hablamos, mi Señor, a través del Espíritu, Padre, porque su Santo Espíritu habita dentro de nuestras vidas y Él fluye a través de nuestras vidas, papá. Mi Señor, que esta palabra se haga vida en aquellos que la están escuchando, mi Señor, levántenos, diríjanos, guíanos, guárdenos, cúbranos con su sangre preciosa. Papito mío, yo anulo todo plan del diablo y que el Señor lo reprenda, todo plan satánico, demoníaco, todo dedo acusador, toda palabra mentirosa, toda envidia, toda alma forjada en contra de este pueblo, mi Señor, lo anulo, lo ato. Ordeno que se devuelva, papá, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Padre del cielo, le suplico por aquellos que están viendo esta prédica, Padre, donde quiera que se encuentren, sea cual sea la situación que están viviendo, mi Señor. Sorpréndalos, bendígalos, levántelos, guíalos, guárdelos y cúbralos con su sangre preciosa. Se lo ruego, se lo suplico, mi Señor. En el nombre precioso de Jesús. Y en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, papito mío. Hoy quiero que hablemos acerca de la preciosa palabra de Dios, la cual hoy tenemos la bendición de poder leerla, escucharla, estudiarla. Y en distintas versiones tenemos la bendición de comparar lo que dice el lenguaje antiguo, el lenguaje actual. Tenemos la bendición también de tener de esta preciosa palabra muchísimos comentarios de que estoy seguro que son hombres inspirados por el Santo Espíritu de Dios para escribir para beneficio de su pueblo estos maravillosos comentarios, que a algunas personas no les gusta leer comentarios bíblicos, sus motivos tendrán, pero para mi vida ha sido de mucha bendición poder aprender de lo que estos comentarios nos enseñan a propósito de la preciosa palabra de Dios. Muchas veces nosotros pensamos qué significa tal o tal cosa, un pasaje de la Biblia, pero ahondando más en las concordancias, como les decía anteriormente, en los comentarios, en los diccionarios, en lo que se compara alguna palabra del Señor, por ejemplo, lo que podemos ver en la concordancia Strong, lo que dice en el original, lo que representa en el griego. Allí vamos haciéndonos una idea y ahí vamos siendo más abiertos por Dios, por supuesto, a través de esta preciosa palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Así que hoy voy a hablar acerca de la palabra del Señor, y valga la redundancia, como título tiene, que es como espada de dos filos. Así que, por favor, prepárese para recibir esta palabra y que será de mucha bendición para su vida. El libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 12, dice así, Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios, no la palabra de un hombre, sino que la palabra del que creó los cielos y la tierra, es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es eficaz, es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Tiene una capacidad mayor que cualquier espada literal. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso.
deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Cuando dice que hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, la articulación y la médula del hueso, nos muestra en representación el poder que tiene esta palabra de penetrar, de entrar en la vida de un hombre, de una mujer, de aquel que quiere recibir esta preciosa palabra, de aquel que quiere que esta palabra se haga vida en su vida. Dios es amor, sabemos que también es fuego consumidor y que su evangelio, el evangelio que nuestro Señor Jesucristo dejó establecido en esta tierra, es un evangelio de paz. Pero también sabemos que Jehová Dios es Jehová Dios, Rey de los ejércitos, por la grandeza de nuestro Señor, por Él mismo. Él es el general de generales, el comandante de los ejércitos, de los escuadrones del cielo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo también, cuando aparezca sobre esta tierra, va a aparecer como el vencedor, ¿sí? Aquel que apareció sentado en un pollino, hoy aparecerá como el vencedor. Y el Señor en su preciosa palabra, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, en el libro de los Efesios, nos dice, nos enseña, nos instruye para que cada día nosotros nos vistamos, cada día, con toda una armadura. ¿Y quiénes son los que usan una armadura? Los soldados, personas que están listas para ir a la batalla, o una persona que está allí atenta, resguardando, como un vigía. La Biblia le llama una atalaya, ¿sí? Hoy día los soldados usan distintos tipos de uniformes. Hoy los uniformes de los militares alcanzan ¿cómo se dice? Son sofisticados, aleluya. Hoy día los soldados tienen cámaras sobre sus cascos, tienen lentes infrarrojos, etc. Incluso su alimento, ellos se alimentan con algún tipo de medicamentos, con algún tipo de alimentos que los deja saciados, etc. El mimetismo que hoy día usan para ir a la guerra en algunos ejércitos del mundo es tremendo, es tremendo. Pero Dios dice que nos vistamos con toda la armadura, como la armadura que usaban los soldados romanos de aquel tiempo. Un casco, un yelmo, una coraza, el cinto, el calzado, el escudo y la espada. Y dice Efesios 6 en el verso 12, que ¿por qué nosotros tenemos que vestirnos cada día con toda su armadura? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hemos hablado bastante de esto, acerca de las regiones celestes, acerca de principados, potestades, gobernadores, etc. Verso 13 de Efesios 6 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir. ¿Cuándo? En el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos. Vestidos. Primero acá dice, tomad la armadura de Dios, en el verso 13. Pero más adelante dice, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo el Señor a través del libro de los Efesios? Que diariamente, que todos los días de nuestra vida debemos vestirnos con toda esta armadura de Dios. ¿Por qué? Porque debemos salir, y vamos a salir, lo queramos o no, cada día a enfrentarnos a una batalla, a una guerra, que no es contra carne, que no es contra sangre, leíamos
anteriormente, sino que contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales, contra gobernadores, contra huestes espirituales en las regiones celestes, contra las obras del diablo, y que el Señor reprenda al diablo. ¿Sí? Debemos entonces entender el poder de la palabra de Dios y debemos entender su manifestación como espada. El Señor la compara como una espada, porque no comparó la preciosa palabra, qué sé yo, con un chofar. ¿Por qué no comparó la preciosa palabra con el candelero? ¿Por qué no la comparó, qué sé yo? Sino que la compara con una espada. La espada es un instrumento, es un arma de guerra. La espada te sirve para defenderte y la espada sirve para atacar. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en nuestras manos? Una espada de luz, la espada de la verdad de su palabra, porque un pueblo asentado en sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Quién resplandeció en sombra de muerte? Cristo el Señor. Cristo en la palabra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La inspiración de esta bendita Trinidad la tenemos plasmada hoy en este precioso canon bíblico, en los 66 libros que tenemos en nuestra preciosa palabra de Dios, en la Biblia, como nosotros le llamamos, palabra que no existe. En este libro maravilloso no aparece la palabra Biblia, ¿sí? Pero tenemos en nuestras manos una espada de luz. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, Satanás y sus demonios, y que el Señor reprenda al diablo, tienen también una espada, pero de falsa luz, de sus mentiras. Y esta es precisamente la batalla que nosotros estamos enfrentando. La luz de la preciosa palabra del Señor contra la falsa luz. ¿Y qué es una falsa luz, caballero? ¿Qué es una falsa luz, hermano? ¿Qué es una falsa luz, pastor? Es una verdad, pero a medias. Doctrina de hueca sutileza, filosofía de hueca sutileza, doctrina de demonios, que son doctrinas de hombres, la mentira del enemigo, el diablo. ¿Qué es una verdad a media? Es una falacia. Una declaración engañosa, pero que fíjate bien, es muy peligrosa, muy peligrosa, porque incluye algún elemento que es cierto. Es una verdad a medias. Y la verdad a medias, la verdad que incluye, la mentira, las falacias que incluyen ciertos elementos de verdad, son tremendamente difíciles. Pero si yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Y yo creo hasta más en ti, en Jesús. Creo que le sirvo mejor que tú. Creo que Dios me ama más a mí. Hablan del que creó los cielos y la tierra. Hablan del que entregó su vida en un madero. Creen que resucitó de entre los muertos. Creen en el Santo Espíritu de Dios. Pero se inclinan delante del leño, delante de la piedra, delante de la forma hecha con manos de hombre. O algunos creen que hay un Dios, creen que hay un Jesús, pero lo tienen por profeta y dicen que el Santo Espíritu de Dios es una fuerza activa. Algunos dicen que es solamente Jesús, que no hay Padre, que no hay Espíritu Santo, sino que solamente Jesús, etcétera, 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 etcétera. Son falacias que tienen parte de verdad y que tienen hoy engañado a millones y millones y millones de personas en el mundo. Por eso que nosotros debemos entender la palabra, conocer la palabra y asumir que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y también para transformar, para enseñar, ¿cierto? El tiempo que vivimos es final y el enemigo se está esforzando por trabajar con mucha sutileza a través de estas falacias, que son verdades a medias. Por eso es que cada día tú y yo debemos ahondar, debemos entrar en la profundidad del río de su Santo Espíritu, debemos ahondar todos los días de nuestra vida en el estudio de la palabra del Señor. Estudiar la palabra del Señor. Aunque sea un versículo, estúdielo, analícelo, piense en ese versículo. Cuando usted le hagan una pregunta, la Biblia dice que debemos ser tardos para hablar. Deje que el Espíritu Santo que habita dentro nuestro responda.
Un día me lo enseñaron de esta forma. Nosotros somos como un computador que tenemos un disco duro. Pero ¿de qué está lleno ese disco duro? ¿De qué se está llenando ese disco duro? El Espíritu Santo cuando va a ese disco duro, ¿qué hay allí? No porque yo digo que el Espíritu Santo de Dios hable a través de mi vida, pero ¿qué va a encontrar allí? Por decir algo, en ese disco duro. Si no lees la Biblia, si no estudias la palabra, si no buscas a través de distintos comentarios. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alguien te puede improntar fe. De hecho, hoy día hay hombres y mujeres que cobran dinero por ir a empresas, por ir a lugares donde hacen charlas motivacionales. Y las personas salen de esos congresos de charlas motivacionales y salen encendidos, salen llenos de ideas, salen improntados en cómo tienen que hacer las cosas. ¿Está malo eso? Por supuesto que no está mal, pero yo no te estoy hablando de empresa. Yo no te estoy hablando de una empresa, yo no te estoy hablando de una forma para que tú hagas negocio, yo no te estoy hablando, no te estoy mostrando la forma ni los 7 pasos para que seas feliz en la vida. De lo que yo te estoy hablando es de la preciosa palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Y sabemos, creemos y entendemos que nos convertimos en habitación del Santo Espíritu de Dios y que Él quiere fluir a través de nuestra boca. Pero ¿qué es lo que tenemos dentro nuestro para que Él fluya? Espíritu Santo, Dios fluye a través de mi vida y yo creo que el Espíritu Santo está ahí. Pero si no tomas la palabra del Señor, no la lees nunca. ¿Qué quieres que hable? ¿Sí? El Espíritu Santo puede hablar sabiduría a través de nuestras vidas, pero no sabiduría terrenal, que la palabra del Señor dice que es animal y es diabólica. Lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer, de la forma como Él quiere fluir a través de nuestras vidas, de nuestra boca, es con sabiduría que viene de lo alto. Entonces nosotros debemos llenarnos de sabiduría. Conozco personas que hablan de lectura de libro, y te leíste tal libro, y leíste tal libro, y leíste tal libro. Pero la preciosa palabra de Dios está muy lejos de entender. Es que yo no entiendo lo que dice la Biblia. Primero ya te pusiste una pared delante de ti. No entiendo. ¿Sí? Pero recordemos que esto es por revelación. Lo que tú no entiendes como persona, el Espíritu Santo, el Señor te lo va a dar a entender, ¿verdad? Es necesario que ahondemos todos los días de nuestras vidas en el estudio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cada día seamos más diestros en el manejo de la espada del Espíritu, que según Efesios 6:17 es la palabra de Dios. Debemos también, por supuesto, orar al Señor para que nos dé discernimiento. Pastor, es que yo no sé qué pedirle a veces a Dios. Pídale discernimiento, pídale entendimiento. ¿Para qué hacer? Para saber qué hacer en diferentes situaciones que podamos vivir. Les decía anteriormente que cuando le hagan una pregunta, espere un momento a ver qué es lo que Dios le dice. Hoy me hicieron una pregunta, esperé. Vino el Espíritu Santo y respondí lo que Dios dice en su palabra, lo que a Él le agrada, cuál es su buena voluntad, agradable e imperfecta. No es lo que tú crees o lo que yo creo, lo que yo pienso o lo que yo siento, sino que lo que Dios quiere. Ayer me reuní con unas personas, entre las cuales habían 2 personas que viven una situación nada de otro mundo, que tiene solución, y en un momento yo les dije, me sucede que hay personas que me pueden amar o me pueden odiar, y lamentablemente muchas personas cuando tú le hablas verdad te terminan odiando. ¿Por qué? Porque le hablaste verdad, y la verdad para algunos es como la hiel, es amarga, pero la mentira para esas mismas personas a veces es dulce, ¿verdad? Entonces yo le dije a esas personas, lo que ustedes tienen que hacer es esto, esto y esto. Muy bien, seguimos compartiendo, nos seguimos amando, pero mi deber y tu deber como ministro competente de un nuevo pacto, como rey y sacerdote,
como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, es hablar verdad, pero no tu verdad, sino que la verdad, que es la palabra del Señor, que es como espada. A través de la palabra del Señor, insisto, que es como espada, podemos desenmascarar las operaciones de las tinieblas. ¿Para qué? Para que no tomen ventaja sobre nuestras vidas. No tomen ventaja. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos. Primeramente en los tiempos, en lo que estamos viviendo hoy día, la dispensación que hoy estamos viviendo de la gracia. Podemos ver cómo el enemigo, el diablo, usa la extrema gracia. Podemos ver hoy día qué es lo que está sucediendo en el mundo entero. Científicos, hablábamos esto ayer, científicos de la Universidad de Harvard, creo que es la universidad más prestigiosa del mundo, llegaron a la conclusión que la única forma que existe para detener el tema del calentamiento global y todo lo que implica, ¿verdad?, el tema del calentamiento global, es que el sol se oscurezca. Y si usted se va a Apocalipsis 9, allí habla que el sol se oscurecerá. Y es algo que hoy día se está viviendo. Es algo literal, no es algo espiritual. ¿Cómo es eso? Por favor, explíquemelo. Con las emanaciones tóxicas de los vehículos, de las industrias, de las empresas, con el tema de los aerosoles, con el tema del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va generando partículas que van afectando el sol. Hábleme más de eso, por favor. Ningún problema. San Ignacio 780, Valparaíso. Voy a dejar mi número de teléfono y conversémoslo. Hay cosas que lamentablemente algunas personas no lo van a querer entender, no lo van a querer asumir. Mira lo que me da el Espíritu. El profeta, Dios a través del profeta Samuel, quien era la voz de Dios en ese momento en la tierra, y desde mucho antes que el Señor le enseñaba a la niña de sus ojos, al pueblo de Israel, que para él era abominación buscar con agoreros, con hechiceros, etc. Pero recuerda lo que pasó con Saúl. Se desesperó tanto por oír la voz de ¿quién? De Dios, pero a través del profeta. El profeta ya no estaba, Saúl se desesperó. Y no era el profeta, sino que el Dios del profeta, y fue allí y consultó con una adivina, con la adivina de Endor. ¿Qué es lo que les estoy diciendo hoy? Que muchas personas hoy día buscan en el hombre, buscan en el pastor, buscan en el profeta, buscan en el apóstol, buscan en el evangelista, buscan en el maestro, pero no quieren buscar en la preciosa palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y esa palabra discierne los pensamientos del hombre. Nos buscamos en la fuente, que es Jehová Dios, Rey de los ejércitos. Tenemos al Espíritu Santo como consolador y quien es también que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Buscamos la respuesta en el hombre. Y quiero decirte algo, y con mucho respeto lo digo, no solamente he sabido y he tenido noción y me ha tocado ministrar a personas cristianos, que han recibido a Jesús como Dios y Salvador, pero en su momento también han ido allí donde esas perras, donde esos perros, pastor, no sea así, cualquier reclamo al cielo, por favor, donde toman un montón de cartas y dicen este es tu pasado, este es tu presente, este es tu futuro, anda y ve y toma un poco de tierra de cementerio, tinta roja, orina de gato, excremento de perro, mézclalo todo, ponle aceite, sal y azúcar y hace esto, otro, pone esto en tu puerta, hácelo de esta forma, etcétera. Si fuesen personas del mundo, claro, tienen un velo puesto delante de sus ojos, pero quiero que sepas que Saúl no fue el único que consultó con una adivina. Hay muchos pueblos de Dios que tienen su confianza puesta en los juegos de azar, el loto, el pollagol, no sé cómo se llaman esas cuestiones, y allí compran un raspe para que se le repita 3 veces el mismo número. Dios quiera el Señor que me gane el premio, Dios quiera el Señor que me gane el loto. ¿Qué es eso, Dios mío? Hay mucho pueblo de Dios que, yo hablo lo que el Espíritu me dice que hable, que toman el diario, el hocicón, diario pobre pero honrado, y lo primero, muchos cristianos,
Antes de abrirlo, primero ver la mujer desnuda que está en la carátula, luego que ver la mujer semidesnuda que está allí y de ver que Santiago Wanderers le ganó 10-0 a Colo Colo, inmediatamente abren una hoja allí y se van al horóscopo. Capricornio. Esto es lo que dice para ti hoy día Tauro, Géminis. ¿Ah? Hoy tu número es el 7. Sí, porque 7 es número de perfección. Lo escuchó por ahí en la iglesia. Y tienes que usar el color rojo. Ay, y ahí van y un pañuelo o algo rojo y salen a la calle. ¿Quiénes? Los cristianos. No todos, algunos cristianos. ¿Por qué? Porque se han convertido en ignorantes. Ay, Dios mío, pastor, usted está enojado. No lo estoy. Pero esa ignorancia no es porque Dios quiere que tú y yo seamos ignorantes, sino que por algo que es gravísimo, que se llama pereza, se llama indolencia, se llama flojera, se llama, perezoso, dice allí. ¿Hasta cuándo dormitar una y otra vez? Y quizás hay muchos que ahora se están riendo de lo que yo estoy hablando, de aquellos que caen en las garras de las mentiras de la brujería, la hechicería, pero quizás aquel que se está riendo cayó en las garras del alcoholismo, o cayó en las garras de la drogadicción, o cayó en las garras de la prostitución. Hombres que dicen ser cristianos, pastores que se van a meter a prostíbulos, que están mirando, quieren mirar la desnudez de las hermanas, y están cayendo allí en las garras de los sabeos. Están cayendo en las garras del diablo. ¿Por qué? Por ignorancia, pues. Por ignorancia. 2 más 2 es 4 en todo el mundo. Si tú te vas a la China, en China 2 más 2 es 4. Si tú te vas a Turquía, 5 por 8 son 40. Si tú te vas a Asia, te vas a Oceanía, te vas a América, te vas a Europa, la palabra del Señor es la misma. Y la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y lo que Dios quiere es que tú y yo no seamos ignorantes. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Para que Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda, no gane ventaja alguna sobre nosotros. Porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿O usted ignora sus maquinaciones? Alguien me dijo la otra vez, pero la Biblia, la versión Reina Valera, la escribió, era un monje católico. Y cuando los profetas deseaban la muerte, cuando se metían en cuevas debajo de un árbol o cuando estaban allí, Dios usaba cuervos para alimentarlos. Dios tomaba un ave, un ave carnívora, y allí en su pico llevaba carne para darle al varón profeta. Dios hace como Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Él lo que ve es un corazón dispuesto. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Debemos defendernos, pues, y anticiparnos a lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. ¿Y cómo, pastor? Bueno, sometiéndonos al único y verdadero, al que creó, insisto, los cielos y la tierra, al que hace al viento su mensajero, a las flamas de fuego sus ministros, al que salta por sobre los collados y cuando habla los montes se derriten como la cera, a Jehová Dios, Rey de los ejércitos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, que inspiró a hombres y mujeres allí para escribir la palabra preciosa del Señor, que es de bendición hoy para tu vida y para la mía. ¿Y cómo lo hago para defenderme del diablo, pastor? Si tú vas a Santiago 4:7, dice allí que debemos someternos a Dios para resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Sí, porque yo vencí al diablo. Nadie venció al diablo. El único que lo venció se llama Cristo Jesús. Mi Biblia dice, someteos a Dios para resistir al diablo. La palabra nos enseña que lo que nosotros podemos hacer es resistir al diablo. Pero vencerlo, solamente Dios pudo hacerlo. Jesús pudo hacerlo. Verso 8 de Santiago 4. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Verso 9 de Santiago 4. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y el verso 10, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Tienes conocimiento de la palabra? ¿Conoces la palabra? ¿Te puedes trazar en la palabra? Bueno, ahora lo que te toca es humillarte. Te han sido revelados misterios, como dice allí Deuteronomio 29. Te han sido reveladas cosas secretas. Y has hablado alguna de estas cosas secretas que Dios te ha revelado con algún hermano, con alguna hermana, y te ha dicho, no, usted está mal. Bueno, calla. Y si estás en un error, Dios te va a sacar de ese error. Y si tu hermano está en un error, Dios lo va a sacar de ese error. Pero la sabiduría también nos invita a callar, a no ser soberbios, a no acusarnos con la palabra. ¡Hijo del diablo! Porque dice Mateo 21:3, bla, 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 porque dice Efesios 1, porque... ¿Y qué hacen? Te acusan con la palabra. Y el Dios que yo conozco, una vez que Pedro negó a Jesús y cantó el gallo, y cuando Jesús resucitó y se encontró con Pedro, no fue a bofetearlo, no fue a decirle, te lo dije que me fallaría, no, sino que le hace algunas preguntas. Dios no se quiere burlar de ti, Dios no se burla de nosotros, si conocemos o no la palabra en su profundidad como la conocen muchas personas. Lo que sí sabemos es que Él quiere revelarse a través de su palabra a nuestras vidas. Él no nos obliga. Él no está con un chicote allí para obligarnos a leer la palabra del Señor. Permiso, con mucho respeto. Sino que Él está allí para bendecirnos. Todos los días de nuestras vidas debemos estar en comunión con Dios. Y en comunión a través de la preciosa palabra de Dios. Si yo oro al Señor, ¿y qué le estás pidiendo? ¿Qué estás hablando con Él? ¿Estás esperando en el silencio, en el Selah, que Él te hable? ¿Le estás buscando en espíritu y en verdad? Pastor, ¿cómo yo puedo buscarle en espíritu y en verdad? Según Romanos 8, debemos andar y vivir en el espíritu y buscarle en verdad, en la verdad que es Cristo Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo plasmaron allí, en este hermoso libro, sus verdades. Y como les decía, por supuesto, también viviendo en el Espíritu. Mira, Romanos 8, del verso 1 en adelante, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo un cristiano puede andar conforme a la carne? Por sus frutos los conoceréis. Si dices conocer la verdad, hablaba hace algunas semanas, e insisto en lo mismo, ¿esa verdad te ha hecho libre? Si yo conocí al Señor hace 20 años, y tu situación actual, ¿cuál es hoy día? ¿Eres libre? ¿Te sientes libre? Muestras frutos dignos de arrepentimiento. El fruto de su Santo Espíritu se manifiesta a través de tu vida. Analicémonos. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu. Por gracia soy salvo. Ahora yo me voy, dijo nuestro Señor Jesucristo, pero viene tras mí ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. En los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, sobre mis hijos y sobre mis hijas. No existe la pastora. No puede la mujer predicar. Entonces, ¿por qué fue derramado el Espíritu sobre sus hijas? Para que escondan esa verdad debajo de un almohad. Para que no sean luz, para que no sean sal, por favor, Dios mío.
Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aleluya. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Puedes tú decir que andas en el Espíritu, que vives en el Espíritu? Por supuesto que yo vivo en el Espíritu, pastor, esa pregunta que usted está haciendo. Entonces, si tú vives en el Espíritu, no eres chismoso ni chismosa. No hablas detrás de tu pastor por la espalda. No hablas de tu hermano o de tu hermana por la espalda, sino que como vives en el Espíritu, ¿sí? Con un espíritu de mansedumbre, tú conversas las cosas. ¿Por qué? Porque tú andas en el Espíritu. No deseas lo que Dios desaprueba. No eres perezoso, no mientes, no engañas. Tus ojos no son altivos. Vivimos en el Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y si no has conocido la verdad, y si la verdad no te ha hecho libre, entonces por favor explícame. Porque hay millones de personas en el mundo que por el hecho de pasar frente a un lugar y hacer una señal en su cuerpo, creen que ya todo está bien, o por cargar cierta imagen, o por rendirse delante de una deidad, o por amarrarse una lana de un color, o por querer confiar en un hombre, en una mujer, que por el hecho de haberse portado bien, por decir algo, o de haber hecho algunas cosas buenas una vez que está muerto, allí lo levantan como una deidad, como un santo, y ponen su confianza allí. ¿Por qué donde se enfrentaron dos borrachitos en la calle, con grandes cuchillas cada uno, pa, 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 pum, cayó uno muerto en ese lugar? Al cabo de unos días, de una semana, su familia fue allí y con algunos ladrillos, con cemento, hicieron algo parecido a una casa, le pusieron unas cuantas velas, una foto, y al cabo de unos meses aparecen allí unas placas. Gracias, Luchito, por favor, concebido. ¿Qué pasó? No, es que a mi hijo le habían detectado leucemia y yo le vine a prender una vela. ¿A quién? Al borracho que mataron apuñalado. Sí, es muy poderoso, es muy poderoso. Y se van a su casa confiando y creyendo en el que se disfraza de ángel de luz. Dios mío, ¿en qué estamos creyendo? Muchos ponen su mirada, su confianza en el siervo, en el varón de Dios. Obedeced a vuestros pastores e imitar su fe. Gracias le doy a mi Señor, me siento el hombre más dichoso de la tierra por el dosel que está sobre mi vida, el apóstol, mi apóstol amado Billy Bunster, y sobre él mi apóstol Sergio Enrique, hombres de Dios. Gracias le doy al Señor por ello, pero también sé que ellos, ni Dios lo permita que el Señor reprenda al diablo, sé que también ellos pueden fallar, como falló el hombre más sabio que ha habido en esta tierra, Salomón. El Señor le dice, pídeme lo que quiera. Ay, podía haberle pedido dinero, riqueza, fama, pero Salomón le pidió sabiduría. Dice que reyes iban y le consultaba, que él disertaba sobre insectos, animales, sobre la fauna, la vegetación, sabiduría de Dios dentro de él. Dios lo usó para construir el templo. David en un momento le preguntó al profeta Natán, mira, yo vivo en palacio y el arca está debajo de una tienda. Yo quiero hacer... Haz lo que está en tu corazón, le dijo el profeta. Tampoco las cosas son así. No es lo que está en tu corazón o el mío. Las cosas no tenemos que hacerlas por un deseo, sino que por lo que Dios dice. Y si Dios no habló, no tenemos que hacer nada. Usted conoce la historia. Pero Salomón tenía 300 esposas reinas y 700 concubinas, con las cuales tenía intimidad. Y cada una de esas concubinas, o muchas de esas concubinas, tenía a su Dios. ¿Qué sucedió con el hombre más sabio de la tierra? Se inclinó delante de los muchos dioses de sus concubinas.
Te estoy hablando del hombre más sabio de la tierra. ¿Por qué me habla eso, pastor? Porque así como Salomón, cualquiera de nosotros podemos fallar hoy. ¿Cuál es la diferencia entre Salomón y nosotros? Bueno, el Dios de Salomón es nuestro Dios, pero nosotros hoy día tenemos algo a favor, esto, la preciosa palabra de Dios. Y a través de esta preciosa palabra de Dios, el Señor nos abre camino, nos enseña, nos dirige, nos guía. Y por supuesto el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Con mucho respeto lo digo, la tenemos toda. Tenemos todo a nuestro favor. Dios mío de mi vida. Porque el verso 3 dice de Romanos 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Usted anda conforme a la carne? ¿Usted va tras los deseos de la carne? Instrúyase. ¿Ah? Pastor, ¿es malo hacerse tatuaje? Antes de hacerme la pregunta, si nace un bebé, dime tú si te gustaría que a ese bebé le hagan marca en su cuerpo con esa aguja y que le escriban o le dibujen cualquier cosa. ¿Y por qué me compara con un bebé? Porque para Dios nosotros somos como un especial tesoro. Él nos quiere tomar en su seno y quiere sentarnos en su regazo, besarnos con besos de su boca. Somos templo del Santo Espíritu de Dios. ¿Por qué tendríamos que manchar ese templo? Porque hoy en muchas iglesias no se predica lo que dice allí el libro de Levítico, no hagas marca ni señal en tu cuerpo, ni rasguño de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No porque era el antiguo pacto. Bueno, entonces si estaba en el antiguo pacto, matemos, robemos, mintamos, porque hoy día como vivimos en la gracia, lo del antiguo pacto para muchos quedó obsoleto. Que el Señor reprenda al diablo. Verso 5 de Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es que yo no sabía eso. Bueno, es que no había leído el libro de Romanos, entonces pues. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, por cuanto las cosas de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el verso 9 de Romanos 8 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Coma. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No, si yo tengo el Espíritu dentro mío, ¿sí? Bien pues, si el Espíritu Santo de Dios mora dentro de su vida, cuando comete un error, porque todos cometemos errores, cuando caemos en pecado, porque todos nos equivocamos, todos fallamos, entonces ese Espíritu Santo de Dios, el que te da a entender que lo que tú hiciste no estuvo bien y que tienes que cambiar aquello. Tampoco vivimos según las obras de la carne, porque Dios se ha revelado en nuestras vidas a través de su preciosa palabra, la espada. ¿Y cómo es la espada? Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, más filosa, más poderosa, con mayor perfección que cualquier espada de 2 filos. Penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, decía aquella versión. Entonces, una vez que esta preciosa palabra penetra hasta lo profundo del corazón del hombre, una vez que esta preciosa palabra discierne los pensamientos del hombre, se convierte en semilla y se convierte en fuego. ¡Aleluya! La preciosa palabra de Dios
es para hacer compartida a otros. Lo que tenemos que hacer es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido? ¿Buenos deseos? No, recibimos en nuestras vidas a Cristo Jesús. Recibimos en nuestras vidas al Espíritu Santo de Dios. Comenzó a vivir dentro nuestro y dependemos única y exclusivamente del Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, plasmados allí en los 66 libros de la Biblia. Y esa preciosa palabra en nuestras vidas se debe convertir en semilla. Lamentablemente dice allí que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en pedregales, entre espinos, pero también cayó en buena tierra. No te preocupes, no te preocupes, tú solamente tira la preciosa semilla, conviértete en un sembrador. Lo que hará su palabra en nuestras vidas será una conexión entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Para que la vida Zoe, la vida del espíritu, tome el control de nuestras vidas. Y tomará toda la autoridad del alma, o sea, la vida neoma. Aleluya. Por la gracia del Señor derramada en nuestro ser, vamos siendo transformados. Como la aurora de la mañana, que va de aumento en aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta que al final Dios nos eleve al último lugar. O sea, a vivir juntamente con Él por toda una eternidad. Empezamos siendo, ¿sabe qué cosa? ¿Sabe qué éramos? Antes de recibir a Cristo el Señor como Dios, como Rey, como Salvador, antes de creer lo que dice allí el libro de Romanos en el capítulo 10, en el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Después fuimos bautizados en la agua, el Espíritu Santo de Dios vino sobre nuestras vidas, recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Antes de eso, ¿sabe qué éramos? Sepulcros, pues, sepulcros. Luego nos convertimos en tiendas. Y luego en templos. Sepulcro, cárcel, tienda, templo. ¿Cuál es tu estado? Pastor, usted me está ofendiendo. No. Cristo el Señor le decía a los sacerdotes, Cristo el Señor le decía a los intérpretes, Cristo el Señor les decía a los que enseñaban los libros de Moisés, del Pentateuco, los que hablaban de los profetas. Cristo el Señor, ¿cómo lo llamaba? ¿Qué les decía? Sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Porque en sus vidas no había vida. No estaba la vida. Por sus frutos los conoceréis. El último estado de la transformación que Dios nos da, les decía, es para estar con Él y por toda una eternidad. ¿Qué es lo importante hoy día? Que esta preciosa palabra pueda penetrar en mi vida, pueda penetrar en tu vida, para que seamos transformados. Yo quiero ser transformado. Yo quiero vivir de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Quiero entender, quiero conocer esas cosas ocultas. Yo quiero cerrar mis ojos y que Dios me muestre, que Dios me hable. Me desespero por sus amores. Me desespero por conocerle. Cuando escucho a mis coberturas en las prédicas, y yo digo, wow, Señor, digo yo, como ellos de pasajes del antiguo pacto, del nuevo pacto, cómo se relaciona todo, qué perfección tan increíble. Qué hilo conductor más increíble desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Aleluya. Y que otros también lo sean por la predicación de esta palabra que es como espada. Tengo mucho respeto por mis hermanos que predican en las calles. Muchos años prediqué en las calles. Pero muchos años también cometí el siguiente error.
salía a las calles y gritaba y me rompía la garganta, diciéndole al mundo lo que Dios había hecho con mi vida, bien, como testimonio. Pero lo que las personas necesitan es palabra. Que conozcan tu testimonio, perfecto, para eso está la iglesia, para eso hay momentos específicos. Pero lo que va a transformar la vida de las personas es su palabra. Lo que va a transformar la vida de las personas en la calle, ¡fum!, es esa espada que va a penetrar hasta lo profundo de sus corazones. La palabra de Dios jamás vuelve vacía. Si no consideramos la preciosa palabra de Dios en nuestras vidas, seremos confrontados por esta palabra. Si te conviertes en un legalista, si te conviertes en un altanero, estoy dispuesto a hablar con las personas que quieran hablar conmigo. Voy a cambiar algunos puntos de vista en algún momento. Pero cuando ya quieran empezar a hablarme mal de alguien, yo prefiero cortar. O poner en tela de juicio el comportamiento de algún ministro de Dios. Prefiero cortar o prefiero hablar de otras cosas. Porque somos reyes y sacerdotes, ¿no? No somos jueces ni sacerdotes. Juez, uno, el que está en el cielo. Juicio, el Bimá. Ahí vas a estar tú, ahí voy a estar yo. Ahí van a estar aquellos que se dicen o se creen perfectos. Y allí van a ser abiertos los libros. A ver, veamos. Hablabas verdad. Tenías mucha fuerza, muchos se convirtieron. Pero ¿por qué escupiste a la cara a tu hermano? ¿Por qué a mis hijas, a la niña de mis ojos las llamaba ramera? Porque se vestían de tal forma. ¡Aleluya! Cuidado, hermano. Cuidado con levantar dedos acusadores. Dios no aprueba eso. Cuidado con la mentira, cuidado con el engaño. Cuidado con ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los que se echan con varón, ni los chismosos, ni los fornicarios. Dios no aprueba la lascivia, Dios no aprueba la mentira, Dios no aprueba la malicia, Dios no aprueba el chisme, la altanería, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Dios no aprueba eso. Pastor, mire, yo quiero hacer esto, ¿está bien o está mal? Pues pregúnteselo al Señor, lea la Biblia, lea la preciosa palabra de Dios, allí usted tiene todas las respuestas. Para que no perdamos la oportunidad de un futuro glorioso que el Señor tiene preparado para nosotros. Primera de Samuel 15:23. Dice allí que, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuidado con la rebelión. Si no leemos la palabra de Dios, estamos siendo rebeldes. Porque Dios estableció su palabra para nuestras vidas. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Idem, exactamente lo mismo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Lo desechó. Y fue donde el menor de los hijos de Isaí, y el varón de Dios, la voz de Dios en la tierra, el profeta, no derramó una redoma de aceite sobre David. Derramó un cuerno, ¡fum!, y cayó la cantidad de aceite sobre el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Pero cuando fue ungido Samuel, allí una redoma. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de Saúl, que había rebelión, obstinación, idolatría. Saúl se desesperaba por el profeta Samuel y desechó lo que Dios había dicho. El Señor le dijo, ve y mátalos a todos a filo de espada, no tomen nada de ellos. Y cuando volvió el profeta, ¿y qué es ese bramido de ovejas? Y ahí apareció el rey y Dios le había dicho que tenía que matarlos a todos a filo de espada. ¿A quién desechó? A Dios. Desechó la palabra de Jehová. ¿Cuántos han desechado la palabra de Jehová? ¿Pastor lo está retando? No. Por desechar la palabra de Dios, según Deuteronomio 28. Vamos a vivir consecuencias. Hay bendiciones por obedecer y consecuencias por desobedecer. Pero si yo a Dios lo amo, todo el mundo dice amar a Dios. Yo a mi madre, a mi padre, los amo, pero no los obedecía.
No, años sin obedecer a mis padres. Mi padre no obedecía al suyo. Seguramente mi abuelo no obedeció a su padre y así sucesivamente. Jóvenes, obedezcan a sus padres, obedezcan a sus pastores, pero por sobre todo obedezcan a Jehová, obedezcan al Señor. Obedezcamos a lo que nuestro Señor Jesucristo dejó plasmado, allí escrito. Allí quedó escrito. A Dios le plació y levantaba escribientes, levantaba personas para que vayan plasmando allí lo acontecido, parte de ello, porque faltaría el libro para haber escrito todas las maravillas que nuestro Señor Jesucristo hizo en el tiempo que estuvo en la tierra, para escribir todas las maravillas que Jehová Dios, Rey de los ejércitos, ha hecho en esta tierra. O tú sabes dónde están escondidos los tesoros en la nieve. Tú sabes cómo Dios puso las paredes al mar. Tú lo sabes. Tú sabes cuántas estrellas hay en el cielo, cuántos cabellos hay en tu cabeza. Tú sabes, tú conoces lo que está en la lengua de tu hermano antes de que lo hable. Dios conoce todo eso. No vamos a obedecer al único y maravilloso Dios al ser tan perfecto. ¿Por qué no tendríamos que obedecer? ¿Y qué tenemos que obedecer? Entre otras cosas, conocerle y entenderle. ¿Cómo? A través de su palabra. Tú tienes que orar la palabra de Dios. Nos podemos arrodillar y a los 3 minutos, claro, antes de quedarte dormido, Señor, dame, otórgame, y todo, dame y dame. Pero Señor, yo estoy viviendo esta situación, pero aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu callado me infunden aliento, porque aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No, Señor, no, porque yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, Señor, oremos la palabra. Seamos entendidos en la palabra. Jeremías 34, verso 4 dice: con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada. No seremos condenados, sino salvados. Y diestros en la palabra de Dios, en su espada. ¿Por qué leyó esto, pastor? Porque lo que está escrito en esta palabra, en este libro, si tú no lees y no eres entendido en lo que está escrito en este libro, tú puedes temerle al que puede matar o al que puede dañar tu carne. Tú lo puedes temer, pero este libro nos enseña que no debemos temer al que pueda matar nuestra carne, sino a aquel que pueda llevar a nuestra alma al infierno. Entonces esta preciosa palabra te puede bendecir o te puede condenar. ¿Cuánto pueblo de Dios, cuántas personas que recibieron a Jesús, que danzaron, que aplaudieron, que remolinearon, que predicaron, que enseñaron, que profetizaron, hoy andan como el mulo o como el caballo, sin entendimiento? Están perdidos en las garras del mundo, en las garras del diablo, y que el Señor los reprenda. Y conocieron la verdad, pero la verdad los hizo libres por un momento o nunca los hizo libres. Entonces el hecho de recibir o no la palabra de Dios puede liberarnos o dejarnos cautivos de muchas cosas. Con la palabra de doble filo atacamos a Satanás, el tentador. ¿Sí recuerda Jesús? Cuando estuvo en el desierto por 40 días y 40 noches ayunando y era tentado. A ver, si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. A ver, súbete al pináculo más alto. A ver, hace esto, hace esto. Si tú eres el Hijo de Dios, escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Cuando venga la tentación a tu vida, respóndelo con el escrito está. Defiéndete con esta preciosa espada, con su palabra. ¿Sí? No tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16, dicho por nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Solo al Señor tu Dios adorarás. Deuteronomio 6, verso 13. Antiguo pacto, dicho por nuestro Señor Jesucristo allí en
en el desierto. La espada del Espíritu infunde confianza y fe en las adversidades. Cuando vinieron los discípulos con gran miedo, con temor en la tormenta, Señor, despiértanos que perecemos. Ahí había adversidad, pero dice que Él se levantó sus manos y le ordenó a la tempestad. Mateo 8 del 24 al 27 y controló la tempestad. Hay tempestades que van a venir a tu vida. Hay tempestades que han venido a mi vida. Una vez tuve la tremenda bendición de estar en Quito, en Ecuador, y llovía torrencialmente. Y yo tenía que salir a predicar allá. Y hablé con la persona que era mi pastor en ese tiempo, y me dice: Francisco, ordénale a la lluvia que se detenga. Tú le has ordenado a la lluvia que se detenga, al viento que se detenga. Has levantado tus manos al cielo y le has ordenado a la tempestad que se detenga. Lo podemos hacer en lo literal y espiritualmente hablando. Cuando venga la tempestad, cuando venga el problema, cuando venga el desánimo, tú tienes que decir al desánimo: sal fuera de mi casa. Espíritu del diablo, no tienes parte ni parte en mi vida, en mi esposa, en mis hijos. Yo te ordeno, espíritu de miseria, sal fuera de mi casa ahora, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén. Confianza y fe en las adversidades. Esto lo tienes que aprenderlo. ¿Dónde? En esta preciosa palabra. ¿Qué tormentas estás enfrentando hoy? La fe. ¿Tienes fe? Tú tienes fe. Estás viviendo una tormenta. Tú tienes fe. ¿Quieres tener más fe? Bueno, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por esta preciosa espada. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre su vida. Soy el pastor Francisco Escalante Vergara, estoy para servirle junto a mi esposa amada, Roxana Romero Aranda, y junto a nuestros hermanos, junto al hermano diácono Daniel Herrera, quien el Señor por su misericordia está levantando una obra ya en el Cerro Los Placeres, y así nos vamos a pasar al varón y así vamos a seguir de barrio en barrio hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Porque Dios así lo tiene establecido. ¿A dónde? Marcos 16. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. El que cree y el que creyere y fuere bautizado, estos serán salvos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y pondrán manos sobre los enfermos y estos serán sanos. ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Por qué somos evangélicos? ¿Porque en el verano hacemos paseo, una linda piscina? ¿Por qué somos evangélicos? Pregúntate, ¿por qué eres cristiano? ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? Sea cual sea el propósito que Dios tiene para tu vida. Es que, pastor, yo no sé todavía lo que es. Bueno, mientras tanto, te invito a prepararte. Te invito a que leas la palabra del Señor, a que seas instruido en la palabra del Señor. Te invito a ahondar en esta preciosa palabra, pero por sobre todo, te invito a que clames al Señor, a que le ruegues a Dios y le digas: Señor, quiero conocerte porque quiero que esta verdad me haga libre. Dice el libro de Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Si usted quiere, yo le quiero llevar, no invitar, porque yo no soy el anfitrión es el Señor, a que usted pueda recibir a Jesús como su Dios, como su Rey y como su Salvador. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? Simplemente tienes que arrepentirte. Partamos por eso. Repite estas palabras, por favor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, le pido perdón por todo lo malo que he hecho.
por toda mi vida. Señor, me arrepiento de lo malo que he hecho. Yo creo que usted vino a esta tierra, que hizo tremendos milagros, pero creo que por envidia lo arrestaron, lo encarcelaron y lo mataron. Lo pusieron allí en una cruz, pero luego lo bajaron de esa cruz, lo pusieron en un sepulcro. Pero cuando fueron luego a abrir aquella piedra, tú ya no estabas allí. Señor, yo creo que tú resucitaste de entre los muertos. Yo le recibo como mi Dios, como mi Rey y como mi Salvador. Le ruego que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, papito mío, le doy. En el nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Dios me muestra dos manos, pero no son esposas las que lo tienen atadas, tienen unidas esas manos, ni tampoco cadenas, sino que lo que Dios me muestra son como especies de cuero que tienen hebillas. Pero allí yo veo que está la facilidad de una de esas dos manos, entiéndalo bien, de soltar esas hebillas para que puedan ser libres esas manos, para que puedan ser libres esas vidas. Tienen las herramientas, en tus manos está el conocer la verdad y que esa verdad te haga verdaderamente libre. Gracias, Señor, le doy, en el nombre precioso de Jesús. Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Bendiciones. Nos juntamos el día martes a las 17:30 horas también por este medio y en San Ignacio 780 Valparaíso. Bendiciones. Muy buenas tardes.